noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Continuamos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador, para el contexto nacional e internacional. Vamos a analizar un tema en lo que es el análisis político de Prensa Radial, un tema que es fundamental para la vida de la República y también para la vida de la democracia al interior de la misma. Hace pocas horas, el expresidente de la República, suelto de huesos, manifestó e hizo un llamado a los integrantes de Alianza País y a la sociedad ecuatoriana a defender lo ganado durante 10 años, que se movilicen y posiblemente que se establezcan veedurías ciudadanas. La pregunta es, ¿cómo aquel ciudadano que está en Bélgica, a través de utilizar la tecnología, hace un llamado para que la sociedad civil del Ecuador salga a las calles a defender algo que está etéreo, algo que está corrompido, algo que tiene aspectos dolosos dentro de la estructura de la República del Ecuador? Cuando recordemos, Lyndon, recordemos a la ciudadanía ecuatoriana el artículo o el decreto 16, en la cual extinguió de un solo plumazo lo que es la sociedad civil organizada. Y la sociedad civil organizada no es únicamente los partidos políticos, que son la base fundamental de la estructura de la democracia del Estado ecuatoriano, en la cual les dijo de todo y los encasilló que eran lo más corrupto en lo que es la participación del pueblo en aspectos políticos. Desorganizó los partidos políticos y después los reinscribió. Pero similar situación hizo con los gremios profesionales, de obreros, sindicatos y todo lo demás. La sociedad civil quedó diezmada por el decreto 16. Entonces, Lyndon, en este momento es la oportunidad, cuando el presidente de la República dice diálogos, dialoguemos con el presidente de la República. Pero el presidente tiene un deber fundamental: derogar el artículo 16 e estructurar algo desde el punto de vista no solamente pertinente para el Estado ecuatoriano, sino desde el punto de vista del origen de la expresión y opinión, de manera coherente y bien cimentada en lo que es un cuerpo jurídico, para que pueda nuevamente afincarse en el territorio ecuatoriano o en la vida republicana del Ecuador la sociedad civil organizada, gremios profesionales que puedan tener su propio financiamiento de sus adherentes, afiliados o como se quiera estructurar jurídicamente el nombre. Entonces, Lyndon, cuando el expresidente de la República hace un llamado de estos, recordemos quién fue el que destruyó la sociedad civil organizada, que le quitó al pueblo ecuatoriano la voluntad y también la posibilidad del quehacer de opinar, contrastar y a lo mejor generar una opinión diferente a lo que es la conducción del Estado ecuatoriano, Lyndon. Fue el mismo presidente de la República en ese entonces que deslegitimó todos los gremios en el país. Comenzó a desarticular lo que fue la Unión Nacional de Educadores. Comenzó a desarticular lo que son las organizaciones sindicales. Comenzó a desarticular lo que son las organizaciones indígenas, en este caso la más reconocida a nivel nacional, como es la CONAIE. Comenzó a desarticular lo que fueron el foro de abogados del país a través de los colegios de abogados. Comenzó a desarticular primeramente a los gremios periodísticos, al Colegio de Periodistas y a la Federación Nacional de Periodistas. Esto desmotivó a que en el Estado ecuatoriano nuevamente exista los gremios, que eran el puntal básico para observar cualquier situación que se presente en el entorno del aspecto de la vida republicana del Estado ecuatoriano, principalmente desde el seno de la Asamblea Legislativa en la aprobación de leyes que eran enviadas por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, se deslegitimó al Colegio de Economistas,
Este fue uno de los factores importantes por cuanto ellos, a través de su gremio profesional, hacían la crítica sobre el manejo de la deuda económica del Estado ecuatoriano. Entonces, al deslegitimar, quitaba todo el poder de credibilidad en el Estado ecuatoriano, Pablo. Lindon, y sobre este contexto, debemos de ser muy claros y puntuales. El presidente de la República, en el momento de que se comience a analizar el quinto poder, que es el tema de la participación ciudadana y su conformación, el quinto poder podría estar sostenido dentro de lo que es la estructura de una sociedad civil organizada, cuyo seno albergue a todos los representantes de los gremios, sindicatos y toda la estructura social del Estado ecuatoriano en la parte de la organización. ¿En qué sentido? Para que no sea el presidente o una terna del presidente que elija a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, sino que sean, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros. Los ingenieros civiles elegirían a su presidente o representante, pero bajo una direccionalidad bien cuantificada de lo que sería el aspecto de participación y democracia, para que ese presidente, ese representante de ese gremio, vaya a integrar a lo mejor el Consejo de Participación Ciudadana, si es que no se lo quiere eliminar al Consejo de Participación Ciudadana como quinto poder, y que sea simplemente un aspecto de lo que dijo Simón Bolívar, el poder moral de los estados, y que sea este poder de participación ciudadana el poder moral del Estado ecuatoriano para que esté integrado por representantes de la sociedad civil, y que sea este cuerpo o esta parte orgánica, no dentro del Estado ecuatoriano, sino como parte de la sociedad civil ecuatoriana, el que tenga una fuerza moral y ética de poder sojuzgar aspectos de gobernabilidad y casos de corrupción que se han presentado en el Estado ecuatoriano, en la cual va a tener aportes como, por ejemplo, el tema de la veeduría ciudadana, el tema de lo que es ya este conglomerado de ciudadanos muy notables que se organizó para determinar aspectos o visos en contra del Estado. Entonces, Lindo, este decreto 16 del expresidente de la República debería ser derogado desde ya por el presidente actual o la misma Asamblea Nacional Legislativa si quiere corregir aquellos dolosos aspectos en contra de lo que es la opinión y expresión del pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué sostenemos ello? Usted recuerda, Lindon, y la ciudadanía en general también recuerda que hace unas 48 horas o 24 horas hicimos un comentario. El poder de las palabras, no solamente jurídicas, sino el poder de la palabra de un ciudadano ecuatoriano, se mantiene firme y fuerte, así haya sido juzgada esa palabra por parte de entes institucionales. ¿Y por qué manifestamos eso? Porque aquellas palabras van a desprender motivaciones jurídicas y constitucionales muy diferentes a las que fueron juzgadas, para resarcir el daño producido al Estado ecuatoriano. Pero ¿cómo podemos comprender que ese trabajo se tiene que hacer de manera coherente? Es dando libertad a esa sociedad civil organizada que se llaman gremios, colegios y sindicatos en el Estado ecuatoriano. Pero hay que derogar ese artículo o ese decreto 16 del expresidente de la República, que lo hacía con conocimiento de causa, porque la mejor ilustración política está en el seno del pueblo ecuatoriano y en esta sociedad civil organizada. Entonces, al irrumpir con un decreto y quitar toda esta posibilidad y quitarlos de en medio como sociedad civil organizada, tenía carta blanca para poder hacer y deshacer en cosas en beneficio de una ideología y no de una república, como ha sucedido en el Estado ecuatoriano, Lindon. Pero nunca los pudo debilitar, Pablo, a la sociedad organizada, en este caso a través de los gremios profesionales. Nunca pudo el expresidente Rafael Correa con su equipo de colaboradores dentro del aspecto ideológico, nunca debilitó a los abogados en el país, nunca debilitó a los médicos profesionales, nunca debilitó a los periodistas. Estos últimos, el presidente reconoció antes de hacer su última sabatina de lo que él dijo: no pude combatir a la prensa. Esa es la guerra que he perdido en los 10 años de la década ganada. Y nunca lo va a hacer. Nunca pudo combatirlos al sector de la construcción, porque el sector de la construcción fue el que apuntaló
este proceso de denuncias en el aspecto de la contratación pública, Pablo? Lindon, usted topa un tema muy fundamental. Es cierto que a los medios de comunicación y a los periodistas y a la libertad de expresión y opinión le ganó batallas el expresidente de la República, a través de un cuerpo jurídico que lo utilizaba como el carro de combate a ganar en cualquier aspecto. Era la ley de comunicación. Que ahora es la ley de comunicación. Que ahora se les revierte a ellos mismos, Pablo. Exactamente. Entonces la utilizaron. Utilizaron algunos aspectos que los llegaron a prostituir, no solamente de carácter nacional, sino también de la parte local. Y cuando usted manifiesta de esta parte, de esta argumentación, claro, eso sucedía en el Ecuador. Se utilizó ese andamiaje. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante? Que ese andamiaje tiene que ser modificado para permitir que se dé a conocer los aspectos que se han ubicado de manera dolosa en contra del Ecuador. Entonces, ya no es únicamente la cuestión de determinar si se entregan, no se entregan, que aquí hay una crisis política en el Ecuador. No, esta es una crisis moral y ética. Así lo estamos sosteniendo los periodistas de prensa radial. Pero hay algo fundamental, Lindon. La ley de comunicación prohíbe el que se pueda auditar y fiscalizar las palabras que dicen funcionarios. ¿Qué pasaría si tenemos ya derogado el decreto 16? Y le podríamos consultar, por ejemplo, al presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Loja. ¿Qué opinión tiene usted del accionar del fiscal del Ecuador sobre el tema Capaya? ¿Qué opinión tiene si está prevaricando o no está prevaricando el señor fiscal sobre un aspecto fundamental que lo está determinando el señor Capaya? ¿En qué sentido? El haberse entregado y estar en el Ecuador, alias Capaya, para un aspecto netamente jurídico de investigación, ¿cómo es que un fiscal se adelanta prevaricando sobre lo que va a suceder a la hora siguiente o los días posteriores y determina y juzga a aquella persona en su forma de actuar? Posiblemente está prevaricando, Pablo. Exactamente, y posiblemente lo está haciendo, porque una persona que quiere clarificar la verdad y determinar los caminos para poder realizar un proceso de fiscalización coherente, yo dudaría, claro, de la figura humana, sí, pero no dudaría de las posibles palabras que pueda desprender de una declaración. ¿Por qué? Porque si no había garantía jurídica de un debido proceso, a lo mejor las palabras reales y verdaderas no surgieron en ese momento, sino que pueden surgir en otro momento para poder determinar verdades que puedan clarificar caminos en un Estado. Pablo, y estos aspectos jurídicos pueden dilucidarse en los tribunales de justicia, como también pueden sanearse. Pero hay una situación que se están olvidando, de que son denuncias internacionales. Y el lavado de activos internacionales es lo que se podría estar ejecutando en el transcurso de las próximas horas. Ayer se dio a conocer en redes sociales sobre la situación de uno de los empresarios chinos que prácticamente podría estar abandonando el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica por las situaciones de investigación que están generando dentro de este proceso. Pero cuando usted habla de las situaciones de posible lavado de activos, sabe que comienzan a nacer nuevas figuras, ya no de información, sino de actuación, que deberían ingresar de oficio. Cuando el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, manifiesta de que en la campaña electoral el señor candidato Lenín Moreno, actual presidente de la República, utilizó el avión de uno de los empresarios del Estado ecuatoriano que está comprometido en lavado de activos fijos. Entonces, ¿qué es lo que están buscando los integrantes de esta parte ideológica? ¿Es la actuación del Consejo Nacional Electoral de observar la ruta del dinero?
porque en el momento que se dé a conocer esa información, y si el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, si es hombre de honor, juraméntela y preséntela a un organismo judicial para que se transparente estas denuncias. De ser así, todo el proceso ideológico de Alianza País se derrumba, incluso el Consejo Nacional Electoral. Así es, Lindo. Y hay algo también que precisar y detallar. Claro, la sociedad civil tiene el derecho fundamental de estar organizado y de expresar y opinar. La ley de comunicación habrá que quitarla o reformarla de acuerdo al aspecto y visión que tiene el Estado o la República en el concepto del pueblo ecuatoriano. Pero cuando usted manifiesta sobre estos temas de que ya, por ejemplo, el tema de Odebrecht es una gota en el océano Pacífico de los aspectos de corrupción en el Estado ecuatoriano. Eso es muy gigantesco lo que ha sucedido. Pero vamos al tema de lo que es la sociedad civil y este decreto 16 que tiene que ser derogado para que esta sociedad pueda ser la auditora de los aspectos de corrupción de la última década. Usted recuerda el tema de los araguros. Por haber ido a una parte del territorio ecuatoriano en la cual se construyó una vía. Y decidieron en esa vía manifestar su opinión y expresión y criterio de un tema de gobernabilidad. Eso lo hicieron los señores de Saraguro. En respuesta a que esas decisiones gubernamentales y esas decisiones jurídicas iban en contra de la vida y de la tranquilidad de aquellos habitantes, que tienen derecho, ese derecho fundamental de disentir ante una decisión de gobierno. Pero a renglón seguido, Lindo, ¿cómo fueron calificados dichos ciudadanos? Como terroristas, y fueron juzgados prácticamente como delincuentes. Y tuvieron que defenderse en un largo proceso y que hace pocos días un juez, no sabemos si apoyado en una doctrina o simplemente para enmendar errores de cómo se administró la justicia sobre ese caso, decidieron y determinaron que no tenían responsabilidad. Pero el tema jurídico no termina allí, eso será en otro caso. Pero a lo que queremos llegar, ¿cómo es que el expresidente de la República desde Bélgica instiga para que el pueblo ecuatoriano se movilice? ¿En defensa de qué? De 10 años ganados, dejen que audite el pueblo ecuatoriano los 10 años ganados. Y están auditándolo. En la mente del pueblo ecuatoriano está el tema corrupción, el tema del despilfarro del dinero del Estado ecuatoriano. No están hablando de buenas carreteras, sino de los sobreprecios de las buenas carreteras. Y si aquellos ciudadanos los juzgaron por actos de terroristas por haber criticado una posición de gobierno, entonces revisemos las declaraciones del expresidente de la República que las emite a través de un sistema de comunicación digital. Y activemos lo que son la Constitución y los códigos pertinentes. Al que tanto fustigó las redes sociales. Exactamente, Lindo. Entonces, cuando yo estaba al frente, esto es malo. Pero como ya no estoy al frente, esto es bueno para hacer. No entendemos esa dialéctica de lo que es el bien y el mal por parte de una persona que supuestamente era el más iluminado del planeta Tierra en los actuales momentos. Y que resulta que no fue el iluminado que necesitaba, sino fue un componente que necesitaba los aspectos de corrupción para poder dejar en obsoletas a un Estado que tiene mucha riqueza en sus recursos naturales y que fueron vendidos. Pero ¿por qué no se analiza desde el punto de vista de la Asamblea Nacional Legislativa si en estos aspectos de los compromisos internacionales por deuda externa no hay también un tema de traición a la patria? Entonces hay suficiente documentación para poder analizar las palabras del expresidente de la República en los actuales momentos y también solicitar al presidente de la República actual que se derogue el decreto 16 y que permita la organización de la sociedad civil organizada, entre ellos gremios profesionales, sindicatos, obreros y otras connotaciones que puedan determinar los ciudadanos de cómo organizarse
y hacer florecer su expresión y opinión en un escenario de gobernabilidad o simplemente como Estado en diversas etapas de su desarrollo en la contextualización mundial. Este es un pedido que lo hacemos, habida cuenta que el decreto 16 eliminó de una sola el componente de la sociedad civil organizada en el Estado ecuatoriano, Lindon. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es